Primera parte de la ponencia: el fracaso epistemológico de la filosofía occidental. La complejidad de la filosofía es de tal magnitud que ni en las universidades ni en los estudios secundarios hay una metodología para abordar el estudio de la historia del pensamiento, de modo que el educando pueda entresacar un esquema básico para conocer un pasado que le permita comprender su presente y, consecuentemente, decidir sobre su futuro con conocimiento de causa. Yo mismo, cuando me hube licenciado en filosofía en el año 1989, salí decepcionado de cómo enseña la filosofía. Muchos autores, muchos pensamientos, muchos movimientos filosóficos, pero ningún hilo conductor para que el estudiante no repudie la filosofía por su propia complejidad. Voy a tratar, en esta ponencia, de explicar el esquema epistemológico al cual he llegado tras toda una vida de reflexión, 5 años de estudio de la filosofía y 9 libros publicados como psicoterapia para saber cuál es mi lugar en este mundo y en el universo. La filosofía occidental, en general, es la filosofía griega, y la filosofía griega es la filosofía de los dualismos. La mayoría de los principales temas filosóficos debatidos todavía hoy fueron creados y modelados por los filósofos de la antigua Grecia. La inquietud de encontrar la solución al problema del conocimiento e intentar dar una explicación coherente de la conciencia se ha caracterizado por la constante universal de abordar el problema del hombre desde el dualismo, materia y espíritu, cuerpo y alma, cerebro y mente. Sin embargo, el dualismo por antonomasia de la filosofía occidental es, por un lado, los ascendentes, que aspiran a un cielo que no es de este mundo, es decir, las religiones, y por otro lado, los descendentes, que orientan la razón hacia el mundo de los sentidos, es decir, el materialismo científico. En el Renacimiento y a lo largo de la Ilustración ocurrió lo que podríamos llamar la gran inversión. Los ascendentes salieron de la escena y entraron los descendentes. Aparece la idea de que el único mundo que existe es el mundo sensorial, empírico y material, negando así las dimensiones superiores y más profundas y negando, por tanto, los estadios superiores de la evolución de la conciencia, negando la trascendencia. Esa es la batalla arquetípica que tiene lugar en el mismo corazón de la tradición occidental, la lucha entre los ascendentes y los descendentes. Tras el Renacimiento surgió la Edad de la Razón o filosofía moderna. Uno de sus máximos exponentes fue Immanuel Kant. Con las tres críticas de Kant se produce una diferenciación de tres esferas. Con la crítica de la razón pura, Kant diferencia la esfera de la ciencia empírica y trata con aquellos aspectos de la realidad que pueden ser investigados de forma relativamente objetiva y descritos en un lenguaje, es decir, verdades proposicionales y descriptivas, el ello. Kant describe aquí la verdad platónica. Con la crítica de la razón práctica, Kant diferencia la esfera práctica o razón moral. Se refiere a cómo tú y yo podemos interactuar pragmáticamente e interrelacionarnos en términos que tenemos algo en común, es decir, un entendimiento mutuo, el nosotros. Kant evidencia aquí la bondad platónica. Con la crítica del juicio, Kant diferencia la esfera del arte o juicio estético. Se refiere a cómo me expreso y qué es lo que expreso de mí. Es decir, la profundidad del yo individual, sinceridad y expresividad, el yo. Corresponde a la belleza platónica, la dimensión estética percibida por cada yo. Según Ken Wilber, la razón, en reacción al mito, eligió así mirar casi exclusivamente hacia abajo, y en esa mirada fulminante nació el mundo occidental moderno, dominado por el materialismo científico como única vía de conocimiento, y este sería el gran fracaso epistemológico de Occidente, al no haber logrado la integración del yo, el arte, el nosotros, la moral, y el ello, la ciencia. La mala noticia, por lo tanto, es que la posmodernidad no ha logrado la integración respectivamente de la cultura, el nosotros, la naturaleza, el ello y la conciencia, el yo. En efecto, el racionalismo y la industrialización han terminado convirtiéndose en cánceres del cuerpo político, crecimientos desmedidos de consecuencias malignas, derivando ello en jerarquías de dominio. Ese es el gran fracaso epistemológico de la filosofía occidental.
Segunda parte de la ponencia. La filosofía transpersonal, un nuevo paradigma de conocimiento. Mientras que la ciencia tradicional se mantiene en su visión materialista, cada vez crece un mayor número de científicos que apoyan y desarrollan un nuevo paradigma basado en la supremacía de la conciencia. Es decir, se trata de un despertar espiritual experimentado en la conciencia subjetiva. Muchos estudios científicos avalan los beneficios de la meditación, es decir, que algo considerado espiritual nos transforma físicamente y puede mejorar nuestro bienestar y nuestra salud. Pero, dicho despertar espiritual no es una cuestión individual solamente, sino también un inherente deber de la colectividad humana. Es imperativa una educación transracional que posibilite la sanación trascendental desde la infancia gracias a la aplicación práctica de la meditación en los centros escolares, pues quedan demostrados científicamente sus espectaculares resultados. Y dicho despertar espiritual, tanto individual como colectivo, conduce ineludiblemente a considerar el amor como nuestra única perspectiva de supervivencia en este planeta. Pero, según la tradición platónica excelsamente explicada por Ken Wilber, el amor y la sabiduría son dos caras de la misma moneda. La unión entre esas dos corrientes, entre la sabiduría y la compasión, constituye el fin y el sustrato de toda auténtica espiritualidad. Dicho de otro modo, la sabiduría es a Dios como la compasión a la divinidad. Esta es precisamente la visión no dual, la unión entre el flujo y el reflujo de Plotino, entre Dios y la divinidad, entre la vacuidad y la forma, entre la sabiduría y la compasión, entre lo ascendente y lo descendente. Efectivamente, la sabiduría y el amor son los bálsamos para la sanación trascendental, y no pueden ser encapsulados y prescritos por un médico, sino que deben ser aprehendidos consciente y prácticamente por todo sincero buscador de la verdad. Porque no hay mayor verdad que el amor, la espiritualidad, y el amor a la verdad es el camino, la filosofía. El despertar espiritual de la razón en su conexión con el amor es un proceso que ha sido experimentado por muchos pensadores y científicos en su propia búsqueda de la verdad. Veamos los ejemplos más significativos. Para Platón, el camino ascendente es el camino descendente, tal como es descrito en su alegoría del mito de la caverna. La crítica de la razón pura de Kant conecta irremediablemente con su imperativo categórico. Wilber, considerado como el Einstein de la conciencia, nos describe la evolución de la conciencia desde la dualidad a la no dualidad. Jung nos propone el inconsciente colectivo como unidad subyacente a todos nosotros. Bruce Lipton nos habla de la biología de la creencia y la capacidad de modificar nuestro ADN mediante los pensamientos positivos. Joe Dispenza nos dice, deja de ser tú, que la mente crea la realidad. Garnier, mediante su teoría del desdoblamiento del tiempo sustentada en la física cuántica, teoriza que todos nosotros nos desdoblamos durante nuestros sueños y que nuestra actitud amorosa es el único camino para dirigir bien nuestra vida. Toda la obra de Zygmunt Bauman se sustenta en su teoría de la sociedad líquida, es decir, una ausencia de amor en la sociedad y entre las personas. El antropólogo Carbonell justifica la necesidad del nacimiento de una nueva conciencia. Amit Goswami argumenta ciencia y espiritualidad, una integración cuántica, y que Dios no ha muerto. Maslow, en su jerarquía de las necesidades humanas, nos propone la autorrealización como la necesidad psicológica más elevada del ser humano para dar un sentido a la vida. El economista San Pedro argumenta una economía humanista, así como la vida perenne. El biólogo Sheldrake apunta hacia una nueva ciencia de la vida mediante los campos mórficos como sustrato de comunicación entre las especies. Y podríamos seguir con un largo etcétera de otros tantos pensadores o científicos. Todos ellos tienen en común la experimentación de un proceso de despertar espiritual, en el que, mediante su razón científica o filosófica, intentan conectar la vida con una comprensión superior de la misma, con una metafísica que está más allá de nuestros sentidos. Dichas eminencias científicas han tenido acceso a una experiencia interior que los ha llevado a justificar la conexión entre todos los seres, o a una causa subyacente como motivación para el buen vivir. Y la mayoría de ellos, por no decir todos,
han conectado con esa realidad inefable conocida como amor, con mayúscula. Sin embargo, a mi entender, Ken Wilber es el filósofo transpersonal por excelencia. Él incluso define su filosofía como integral. En el espectro de la conciencia realiza una síntesis de religión, física y psicología, refutando la filosofía del materialismo. En Ciencia y Religión, Ken Wilber muestra de qué manera la ciencia es perfectamente compatible con las grandes tradiciones espirituales del mundo y abre con ello la visión occidental del mundo a las grandes tradiciones de la sabiduría perenne. Pero, sin lugar a dudas, Sexo, Ecología, Espiritualidad es su obra magna donde analiza la evolución de todo lo existente, desde la materia a la vida, concluyendo con su teoría conocida como los 4 cuadrantes. Interior individual, el yo; exterior individual, ello; interior colectivo, nosotros cultural; y exterior colectivo, ellos. Ken Wilber, considerado como el Einstein de la conciencia, ha dilucidado el problema histórico, social, epistemológico y hermenéutico en la primera parte planteada. Wilber desarrolla una filosofía transpersonal que aúna la ciencia, es decir, la epistemología de lo conmensurable, y la espiritualidad, es decir, la hermenéutica de lo inconmensurable, como dos modos de saber que pueden ser sintetizados mediante una intuición espiritual, una cuestión que argumento en mi obra La educación cuántica como un nuevo paradigma de conocimiento. Los pensadores transpersonales o trascendentales tienen una característica pensativa en común: poseen un racionalismo espiritual que propugna la trascendencia de la dualidad entre sujeto y objeto hacia la no dualidad, el misticismo contemplativo, mediante la conciencia de unidad. No en vano, según Wilber, los científicos más eminentes de nuestra era, los padres fundadores de la relatividad y de la física cuántica, todos ellos, con un lenguaje asequible y ajeno a la terminología técnica, expresan su convicción de que la física y la mística, de alguna manera, son complementarias. Así, Ken Wilber ha logrado estructurar una filosofía transpersonal que aúna la racionalidad del pensamiento occidental con la trascendencia espiritual. Concluyendo, es en nuestro interior, mediante el camino ascendente hacia la sabiduría, donde debemos hallar las respuestas, donde se nos está permitido contemplar el rostro de lo divino, según Wilber, algo que los modernos investigadores desdeñan como mera metafísica, porque no puede ser demostrado. Sin embargo, la filosofía transpersonal como nuevo paradigma de conocimiento permite vislumbrar la sanación trascendental del ser humano mediante la práctica de la meditación. Dicho de otro modo, ello nos traslada al sabio aforismo griego: conócete a ti mismo. La sanación trascendental del ser humano mediante la meditación no es una entelequia, sino que está demostrada científicamente, como se argumentará en la tercera parte de esta ponencia. La filosofía transpersonal como nuevo paradigma de conocimiento siente las bases epistemológicas y pedagógicas para la educación transracional como misión espiritual al aunar la razón con el corazón. Tercera parte de la ponencia: la educación transracional como misión espiritual. La trascendencia metafísica mediante la meditación no es una entelequia, pues la metodología científica está incursionando en los beneficios que produce la práctica de la meditación. A continuación, una relación de los estudios científicos más relevantes. El Grupo de Paz Mundial, mediante la meditación colectiva, ha demostrado que es posible el cese inmediato de la guerra y la violencia política en todo el mundo, y que la meditación colectiva reduce el terrorismo, la criminalidad, los suicidios y los accidentes, incluso el consumo de alcohol. La meditación mejora el pensamiento positivo y permite alcanzar niveles más altos de autosatisfacción y felicidad en la vida. Las terapias de meditación tienen efectos saludables en pacientes con trastornos depresivos clínicos. Los médicos deben ser conscientes de que los programas de meditación pueden dar como resultado reducciones del estrés psicológico. La meditación es efectiva en la reducción de la ansiedad, la angustia y mejora la calidad de vida de las personas sanas. 8 semanas de meditación producen una mayor densidad de materia gris en el hipocampo, que se sabe que es importante para el aprendizaje y la memoria. La meditación despliega la creatividad. La meditación reduce el dolor físico. La meditación reduce el consumo de tabaco en los fumadores durante su tratamiento. La meditación reduce el riesgo de sufrir una enfermedad del corazón.
La trascendencia metafísica mediante la meditación se constituye consecuentemente en un nuevo paradigma de conocimiento en el marco de la filosofía transpersonal, y es imperativo que sea postulada como una asignatura educativa, tal como propongo en mi obra La educación cuántica. Pero, para tal finalidad, es imperativo, previamente, formular los siguientes y necesarios revisionismos. Un revisionismo histórico. El misticismo cuántico debe ser reconsiderado como filosofía transpersonal, por simple justicia histórica y epistemológica. Un revisionismo filosófico. La filosofía tradicional impartida en el sistema educativo occidental debe integrar a la espiritualidad y, consecuentemente, requiere de una trascendencia paradigmática hacia la filosofía transpersonal. Un revisionismo epistemológico. La humanidad se halla ante un cambio de paradigma en el modo de pensar donde la razón surgida de la racional modernidad debe reconciliarse con el espíritu, del mismo modo que la filosofía materialista debe hacerlo con la filosofía perenne, y el hombre moderno con el sabio que lleva en su interior. Un revisionismo pedagógico. La meditación aplicada prácticamente en los centros escolares tiene espectaculares resultados. Estimula la creatividad de los niños, ayuda en el desarrollo de la inteligencia emocional, reduce la violencia conocida como bullying, mejora los procesos de aprendizaje, aminora la sobreestimulación propia de la era de Internet y mejora la convivencia escolar. La meditación se convierte así en un medio para la sanación trascendental del ser humano desde la infancia. Como aseveró el matemático griego Pitágoras, educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Un revisionismo psicológico. Un nuevo paradigma de conocimiento, a su vez, incide en la psicología humana para aprehender la compleja realidad del mundo bajo una visión hermenéutica, la cual debe contemplar la evolución de la conciencia personal, egoica, hacia la conciencia transpersonal, más allá del ego, como vía de trascendencia del yo hacia el nosotros kantiano. Así, dicho revisionismo psicológico, al incorporar la espiritualidad en la psicología humana, inexorablemente conduce a un revisionismo educativo. Un revisionismo educativo. El sistema educativo tradicional está metamorfoseándose gracias a personas y colectivos que trabajan en favor del empoderamiento humano, en aras de trabajar la potencial profundidad inherente a todo ser humano mediante un revisionismo psicológico que incorpore la espiritualidad. Un revisionismo humano. Solamente así, con una reconstrucción epistemológica y una renovada interpretación hermenéutica, será posible, algún día, salir de la sociedad de la ignorancia para instaurar una verdadera sociedad del conocimiento que permita vislumbrar una sociedad espiritual. Esa incipiente transracionalidad donde el prefijo trans nos impele a ir más allá de la racionalidad posibilita a este pensador la justificación epistemológica de una filosofía transpersonal más allá del ego, así como una educación transracional más allá de la razón. Dicho de otro modo, sienta las bases para adentrarnos en la metafísica a partir de experiencias interiores del sujeto cognoscente, tales como las experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación, las ciencias no éticas, la psicología transpersonal, las experiencias místicas y la meditación. Dichas cuestiones son estudiadas mediante la metodología científica por cada vez más científicos que se atreven a ir más allá, trans, de la racionalidad convencional. Este humilde pensador, en sus procesos investigativos, ha introducido las conclusiones científicas de aquellos investigadores que se han atrevido a trascender la ortodoxa ciencia materialista mediante la incorporación de la espiritualidad en la comprensión del origen y el sentido de la vida más allá de los reduccionismos materialistas y psicológicos, cientificismos dogmáticos que abocan en el nihilismo. Concluiremos esta ponencia afirmando que la sanación trascendental del ser humano está en su interior mediante la práctica de la meditación. En efecto, como nos recuerda el sabio aforismo griego, conócete a ti mismo, se precisa de un conocimiento introspectivo para conectar con el espíritu que vive en nosotros y que puede vislumbrarse mediante la conciencia de unidad. Dicho repensar humano posibilitaría entonces salvar el abismo cultural desde que Kant diferenció la ciencia, el ello, la conciencia, el yo, y la moralidad, el nosotros. Dios libre de culpa a este inconmensurable pensador. La integración y síntesis de estas tres esferas kantianas del saber debe realizarse eminentemente en la conciencia de cada uno de nosotros. Insisto una vez más, mediante una genuina intuición espiritual o intuición moral básica,
como sustrato ético de nuestros actos, pensamientos y sentimientos. Pues, como dijera Sócrates, aquel que quiere cambiar el mundo debe empezar por cambiarse a sí mismo. Y para tal finalidad, la filosofía transpersonal y la educación transracional se presentan como un imperativo pedagógico más allá de la mente, hacia la profundidad de la conciencia, pues, como dice una cita atribuida al dramaturgo inglés John Guy, sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos. No obstante, el regalo más valioso que se les puede dar es desarrollarles la conciencia. Una última observación en esta ponencia. La argumentación expuesta en esta ponencia ha sido fruto de toda una vida haciéndome preguntas para hallar el sentido de la vida, una cuestión que no me ha proporcionado la educación del sistema tradicional, abducida por los poderes fácticos para beneficio de la jerarquía plutocrática. De ahí mi intención de que es necesaria una filosofía transpersonal y una educación transracional para romper con el statu quo de un preciso sistema capitalista que lleva a la extenuación psicológica de la humanidad, pues ya no se trata de intentar sobrevivir, sino de recuperar nuestra dignidad y libertad como seres humanos. Dicho proceso de terapia cognitiva ha sido desarrollada durante algo más de 12 años, los mismos que han sido necesarios para escribir mis 9 libros, yendo a contracorriente del pensamiento dominante, aislándome en un pensamiento divergente que, afortunadamente y gracias al doctor José Rafael León y a la doctora Leslie Beth Sucre, me han dado la oportunidad de poder expresarme mediante esta ponencia. Los contenidos de esta ponencia pueden ser consultados en extensión, profundidad y con la pertinente bibliografía en mis 9 libros, gratuitamente en PDF, en mi web pensarenserrico.es. Mi efusivo agradecimiento de nuevo a los organizadores de este evento y muchas gracias a todos por su atención.